Bueno, buenos días, buenas tardes. Alejandro Lodi, José Millán, dos grandes astrólogos, dos grandes amigos. Nos encontramos acá con la temática de hoy, la actual crisis de la civilización. ¿Quién comienza, José? Me da igual, me da igual. Vamos a decir las mismas tonterías en diferente orden. Con diferentes acentos. Con diferentes acentos, sí. Yo ya no sé qué acento tengo. No, siempre yo soy el bocón aquí, así que comienzo. Realmente la categoría crisis civilizatoria, que puede parecer un poco arrogante o apocalíptica, creo que corresponde, porque lo que estamos viviendo es bastante objetivo, dicho sea de paso, es de incidencia mundial. Por suerte no es a través de una guerra convencional, como fueron anteriores dos acontecimientos, las dos guerras mundiales del siglo XX. Es algo global, es algo realmente que afecta al planeta, no solamente a la especie humana, seguramente, sino a la vida de un modo mucho más complejo. Y de modo que no es un inconveniente que ha surgido y que será corregido y todo seguirá igual, sino que la idea de crisis civilizatoria es que hay toda una concepción de cómo nos organizamos los humanos en comunidad, cómo organizamos nuestras economías, cómo nos vinculamos con la ciencia, una conmoción de paradigmas perceptivos. La realidad comienza a mostrarse diferente a lo que creíamos que era. Y estos son hechos que han ocurrido en la humanidad, en la historia de la humanidad, pero no cada poco tiempo, no cada 2x3, como decimos aquí en el Río de la Plata. Y aquí también. Sino que marcan crisis que organizan luego quizás centurias, ¿no? Por supuesto, como investigamos astrología, vamos a estar, para sostener estas posiciones, avalados o justificados en ciclos astrológicos, ¿no? Que en cierto modo ya preanunciaban que en los primeros 5 años de esta década, entre el 2020 y 2025, hay una serie de eventos astrológicos que son cada uno de ellos muy significativos y que se dan en un lustro, con lo cual esto es como un acorde de incidencias astrológicas que permiten sostener esta percepción de una crisis de paradigma, palabra muy abusada, pero que creo que vale aquí, de paradigma perceptivo, a nivel global, ¿no es cierto? No de una comunidad en particular, sino a nivel global. Yo propongo, dicho esto, poner algunos mojones de cuáles serían estos eventos astrológicos para aportar quizás algún significado a esta situación de crisis global, ¿no? No sé qué opina José. Bueno, sí, yo más que una opinión tengo un sentimiento, como dicen los anglófonos, un gut feeling, un sentimiento que es parte de mis tripas, una premonición ominosa, yo le llamaría, que es que efectivamente estamos viviendo el comienzo de muchos ciclos muy pesados, muy fuertes, muy duros. Vivimos ya en los años 60 Urano, Plutón y Saturno, pasando por Piscis y Quirón, que fue ya todo un hito, ya marca todo un hito aquello. Luego vivimos el inicio de la época millennial, 98, 99, perdón, 88, 89, etcétera, etcétera, que fue precedida por que la conjunción Urano-Neptuno y también Saturno, que fue precedida por la conjunción del ciclo Saturno-Urano
en el 88-89, justamente en los grados 27, 28, 29 de Sagitario, que si os dais cuenta es donde se encuentra el centro de la galaxia, ese agujero negro con una masa de millones de veces el Sol, que es la que de alguna manera organiza gravitatoriamente nuestra galaxia, ¿no? Y ya para poner la guinda, hemos vivido la gran conjunción Saturno, Júpiter, Plutón, luego la otra gran conjunción Saturno, Júpiter en Acuario, y como dice Alejandro, vamos a vivir muchos aspectos muy interesantes los próximos años, la conjunción Júpiter-Neptuno el año que viene, Júpiter-Saturno en el 25, creo, si no me engaña mi memoria, pero luego también iniciamos un periodo muy interesante con Plutón en trígono con Urano, etcétera, etcétera, en sextil con Neptuno, que va a ser muy, muy interesante esa época también, ¿no? Ya a partir del 25, 26, 27 hasta final de los años 20 prácticamente, ¿no? Entonces, pero yo lo que siento es que estamos viviendo efectivamente, tú has utilizado la palabra apocalípticos, que se utiliza de forma, yo diría, muy abusiva, pero yo precisamente ayer estaba reflexionando diciendo, bueno, ¿qué vamos a decir? Vamos a contar. La palabra que me vino a la mente, más que la palabra, el libro, fue el Apocalipsis. El Apocalipsis, que sabéis que en griego significa revelación, Apocalipsis, ¿no? Y no pude dejar de pensar en los 4 caballos del Apocalipsis, en que estamos ya viendo, oliendo el aliento de varios de ellos, algunos de esos alientos de una forma ardiente, ¿no? Que es el cambio climático, lo estamos viviendo en Estados Unidos, en Canadá, en España anuncian temperaturas de cerca de 50 grados para los días que vienen, y es algo nunca visto. En España nunca se han dado esas temperaturas, se han dado temperaturas muy altas de 45, 46 grados, pero no llegando a los 50, ¿no? Y, en fin, ahí tenemos el cambio climático que va a hacer que este planeta sea un lugar hostil para nosotros y para la vida, de forma irreversible. El planeta se está convirtiendo en un lugar hostil. Estamos viendo cosas que van asociadas al cambio climático, como las pandemias. Estamos viendo saltos cuantitativos tecnológicos absolutamente increíbles, un aceleramiento tecnológico que es ya vertiginoso, todo el tema de la computación cuántica. Ayer leía que China ha arrebatado la supremacía cuántica, esa famosa supremacía cuántica que tenía Google hasta hace poco, se la ha arrebatado a Google hace unos días. Los chinos habían trabajado en secreto y tal, y han desarrollado una computadora con 60 y tantos qubits que deja a lo último de Google en pañales prácticamente, ¿no? Y claro, todo esto abre unas puertas increíbles. La computación cuántica, la gente no comprende muy bien de qué se trata, pero yo simplemente diría que el cerebro humano es un enorme computador cuántico. Muchos de los fenómenos como la memoria, la precognición, la telepatía o simplemente el cómo organizamos nuestro pensamiento, no se explican en base a la física convencional. Tiene que haber fenómenos cuánticos asociados, sino la inmensa cantidad de memoria que maneja un ser humano no sería comprensible de otra manera, ¿no? Es decir, estamos entrando en un periodo en que los 4 caballos del apocalipsis, que son caballos tecnológicos, climáticos, de pandemias, olemos ya su aliento, ya sentimos digamos, el retumbar de sus patas sobre el suelo, ¿no? Y entonces estamos viviendo, yo pienso que una aceleración brutal de la historia. Estamos llegando a lo que los físicos llaman una singularidad que es un punto, es el punto en el que las leyes de la física no se aplican, que es una manera muy elegante de decir no tenemos ni puñetera idea de lo que va a pasar, lo que los físicos dicen cuando dices que no sabemos lo que va a pasar dentro de un agujero negro, no sabemos qué puede pasar, entonces decimos hay una singularidad y ya está, ¿no? Pues sabemos que las leyes de la física no funcionan en ese punto, ¿no? Y yo creo que estamos a nivel de especie, a nivel de planeta, estamos llegando
a esa singularidad. A nivel astrológico vemos efectivamente todas estas grandes conjunciones, podemos discutir sobre lo que significaron. Es interesante ver que la conjunción Saturno-Plutón del año 1514 significó pues eso, el crack del monopolio católico, la entrada en más allá de los europeos en América y el final de las civilizaciones americanas. Lógicamente, con aquella entrada, ¿no? Que fue el final del mundo. Imaginaos, para aztecas, incas, mayas, etcétera, fue el final del mundo, fue el final de su mundo, fue un fin del mundo para ellos, ¿no? Aunque nosotros, como somos los vencedores de todo aquello, no lo vivimos como el fin del mundo, pero fue el fin del mundo para mucha gente. Y yo creo que de algún modo estamos viviendo un fin del mundo para muchos de nosotros. Hay un mundo nuevo que se abre, y del que muchos de nosotros, los que ya peinamos canas y tal, de algún modo ya no vamos a estar en ese mundo. Nuestro mundo se acaba, hay otro mundo que empieza. ¿Qué pensáis? Bueno, primero, bueno, quizás el sentimiento apocalíptico anide en los corazones y en las mentes, que somos incapaces de comprender lo que ocurre, porque estamos formateados en otra realidad. Yo quizás peco de optimismo, pero tengo la sensación de que las generaciones que nacen en este clima lo vivirán como su realidad con menos contradicción, con más naturalidad. Yo seguro. Quizás no les surja significarlo como apocalipsis y sepan manejarse casi naturalmente, casi espontáneamente, como no somos capaces de manejarnos nosotros. Quiero decir, estoy a punto de cumplir 60 años, creo que he quedado afuera del futuro que viene. A lo sumo lo voy a tratar de acompañar sin resistir, sin presentar obstáculos, pero no creo que pueda comprender ese mundo que viene. Voy a mostrar mi mayor predisposición. Después, esa fecha que señalaba José, me interesaba luego marcar fechas con los hitos próximos astrológicos, pero esa fecha de la conjunción de 1514 que marcó la aparición de un nuevo mundo y el quiebre del mundo organizado tal como estaba, y el ánimo de conquista, ¿no? Frente a ese nuevo mundo que aparece, lo primero que surge, lo más espontáneo en ese momento de la humanidad, era conquistarlo, digamos, ¿no? Yo creo que me parece que la situación, también lo mencionaba José, de China hoy, revela que China, sobre todo para los occidentales, estamos formateados en el paradigma europeo-americano, y generalmente desde ese formateo, desde ese condicionamiento perceptivo, asociamos que humanidad es la humanidad europea-americana, y creo que lo que está pasando con China hoy es que ya no tenemos posibilidad de vincularnos con China como una excentricidad humana, suponiendo que esos 1.700, no sé cuántos ya millones de chinos hay, son todos iguales, esa subestimación que hubo respecto a, ya ni siquiera a la cultura china, la humanidad china, ¿no? La humanidad tiene ojos rasgados, ¿no? La humanidad no es solamente la humanidad, el diseño que conocemos biológico, estético de Occidente, sino que esa forma de ser humano que es completamente, o no sé si completamente, que tiene variaciones radicales respecto al diseño humano occidental, estamos frente al desafío de cómo planteamos un nuevo vínculo, tanto los chinos con nosotros, como nosotros con los chinos. Siendo que, creo, el supuesto de 1514, que a lo nuevo solo resta conquistarlo, no está habilitado, o realmente sería, creo yo, apocalíptico. Si este descubrimiento de una nueva humanidad china se plantea en términos de conquista, creo que sería realmente de espanto, ¿no? O sea, no tenemos chance, estamos obligados a vincularnos. Estamos... A ver, no sé, bueno, dime. esto es muy interesante, se están abriendo muchas aristas
Pues bueno, obviamente lo que decís de China, que también hay que incluir a Japón, Corea, bueno, todo, ¿no? Etcétera, 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 de alguna manera tiene que ver con tratar de unificar y, digamos, sintetizar el hemisferio derecho con el hemisferio izquierdo, ¿no? Eso por un lado. Ahora, José, yo me quedé un poquito con el tema del cambio climático, porque de hecho ayer hablé a Canadá y me habían comentado que en estos días hubo 47 grados. Es algo casi inédito para Canadá. Este, y yo acá quería hacer la siguiente aclaración, porque también se me ocurre que hay que tener en cuenta eh, en bajar un poco el ego del ser humano, porque, digamos, hay una cierta regulación y autorregulación que tiene el planeta Tierra que por ahí nosotros no tenemos nada que ver. Esto también hay que investigarlo un poco, porque viste que todos te dicen, no, por culpa del hombre está el calentamiento y bla, bla, bla. Y en realidad, en un punto uno podría decir que son movimientos intrínsecos del planeta, las glaciaciones, el calentamiento, o sea, obviamente no tirar basura al mar, digamos, no corresponde, pero ¿cuánto podemos influir nosotros los seres humanos en cuanto a eso? No sé, lo dejo así en el aire a ver qué opinan, ¿no? Yo no puedo, no puedo estar de acuerdo. De hecho, soy físico, he trabajado varios años en medio ambiente. No, no es un tema que me es completamente ajeno. Trabajé en el Departamento de Medio Ambiente de la Unión Europea hace ya mucho, ¿no? Eh, con razón se le llama el antropoceno, es decir, es el cambio climático originado por nosotros. Yo creo que ya las pruebas científicas son tan abrumadoras que el discutir sobre el origen me parece baladí, me parece que no es una pérdida de tiempo, ¿no? Es así de claro, ¿no? La incidencia del anhídrido carbónico, del metano. De hecho, el metano es el real peligro más que el anhídrido carbónico a medio plazo, ¿no? Pues está liberando mucho metano a través de la ganadería y a través de, ustedes lo saben, en Argentina está empezando en las costas de Argentina y de Brasil a detectarse cantidades enormes de metano del fondo del mar, que al calentarse el mar, pues comienza a liberarse el fondo, ¿no? Entonces, bueno, o sea, el origen antrópico del cambio climático es obvio, ¿no? Los cambios, de hecho, los grandes cambios geológicos, climáticos, se ha probado hace relativamente poco. Había ya entre los geólogos y los, digamos, los científicos, había ya la sospecha de que había un carácter cíclico, porque había ya muchas pruebas de que había una cierta, digamos, ritmo. Y ahora lo han probado, es que a los científicos les gusta probarlo todo con lo que llaman el sigma 3, el sigma 4, o sea, ya con que sea indiscutible, ¿no? Y lo han probado ya con digamos, una certidumbre muy, muy alta, que los cambios a nivel de tectónicos, volcánicos, etcétera, suceden con una regularidad de 27,5 millones de años. Esto es muy interesante porque 27,5 es el periodo de la Luna. Es el periodo de la Luna, ¿no? Y no es 27, no es 28 ni 26, es 27,5 millones de años, ¿no? Y esto sí, y no lo saben muy bien por qué. Han detectado esta regularidad, pero no saben por qué. Puede ser la Luna, efectivamente, pueden ser mil cosas, puede ser un exoplaneta que pasa cada X millones de años, entra dentro de la, digamos, de la esfera de lo jupiteriano y de lo saturnal y modifica las condiciones, digamos, de la Tierra. Pudiera ser, ¿no? De hecho, acaban de descubrir el cometa más grande de la historia, ese famoso cometa que lo acaban de ver, que viene de la nube de Oort, que va a entrar dentro de unos años dentro de la órbita de Saturno, y que tiene unos 200 kilómetros de diámetro, que eso es algo, es muy de Urano en Tauro que hagamos ese tipo de descubrimientos, ¿no? Pero que el cambio climático no es de origen humano. Sí, ya sé que se ha dilucidado mucho, que se ha habido manchas solares, incremento de actividad solar, pero todo eso se ha probado falso hasta hoy, ¿no? Y hubo en tiempos un lobby
fortísimo, pues ahí estaba la Shell, Exxon, todas las grandes que pagaban a muchos periodistas por publicar noticias en el sentido de que era la actividad solar la que causaba el cambio climático. Y eso estuvo muy activo hace 15, 20 años, ¿no? Hoy en día ya ni las grandes petroleras se atreven a negarlo. Más allá del tema del clima, ¿no? Y del calentamiento, etcétera. Bajar un poco el tema del ego humano, porque nosotros nos creemos que somos los únicos y la única especie con inteligencia en la Tierra. Hay algo del ego, último comentario que hago de los chinos y me dejo jorobar. Hay una concepción de la estructura psíquica individual en la humanidad china que es completamente distinta a la nuestra, digamos. No soy un experto para nada en esa cosmovisión china, pero sospecho que para los chinos la ocurrencia occidental de que cada uno es libre de hacer lo que se le ocurra les sugiere patología. ¿Cómo se les ocurre que cada uno podría hacerlo? ¿Cómo se puede organizar una comunidad si cada uno hace lo que se le ocurre? Hay una valoración mucho más alta de la identidad colectiva antes que de la identidad individual. Digo esto confesando que no podría vivir ni 15 minutos en el sistema chino, pero eso no me deja de hacer ver que en verdad hay una valoración de esa polaridad comunidad-individuo que es completamente distinta a la nuestra y que creo que realmente nuestra cultura occidental está muy distorsionada respecto a el concepto de libertad, el concepto de individualidad. Es muy leonina y poco acuariana, ¿no? Creo que muchos de los que levantan carteles a favor de la era de Acuario son leoninos levantando carteles a favor de la era de Acuario, porque Acuario no es la libertad individual, digamos. No es el concepto de que tengo derecho de hacer lo que se me ocurra, no es esa apología del ego o del yo, sino que es un concepto de libertad o un concepto de creatividad que no es individual, ¿no? La creatividad que sugiere Acuario no es la creatividad mía como patrimonio de mi excelencia, sino que es la creatividad de la vida la creatividad de la vida que a través de mi acción se expresa, ¿no? Me parece que desde ese punto de vista tenemos algo que observar de los chinos, ¿no? Como yin-yang, como juego de polaridad, no como con valoración o sentencia o juicio moral, quién hace lo correcto y quién hace lo incorrecto, quién hace bien y quién hace mal. Liberándonos de ese juicio casi moral religioso, apreciar esa distorsión. Creo que la era de Acuario va a poner muy en juego una resignificación de la polaridad Leo-Acuario. Que va a ser un desafío muy alto para los occidentales como para los orientales, ¿no? Déjame hacerte un comentario de la cultura oriental, un comentario mundano para, bueno, a ver si puede enriquecer esto que estabas diciendo, pero, por ejemplo, yo me estuve haciendo acupuntura con un coreano que tiene 81 años. Y él me colocaba agujas, pero ustedes no saben el tamaño de que tenían esas agujas, con electricidad. Yo gritaba, yo gritaba de dolor, me dejaba moretones. ¿Y saben lo que me decía? Si querer curar, tener que sufrir. Bueno, pero, che, ¿por lo menos te curó? No lo sé. Ah, bueno. No, yo quería retomar dos temas que habíais comenzado a desarrollar y que son muy interesantes, que es lo siento Alejandro, pero voy a volver sobre China, porque lo que has dicho me ha hecho recordar algo que me sucedió hace miles de años. Y el otro es el tema que es el tema de democracia o sistema autoritario, tiránico, centralizado y tal. Y el otro es el tema de la conciencia, más que de la conciencia, ¿no? Primero, volviendo a los chinos, ya hace miles de años
fui culpable de la burbuja.com. La famosa burbuja.com que estalla en el año 2000 con la oposición, o no, la primera cuadratura Saturno-Urano, del ciclo Saturno-Urano, estalla burbuja.com, y el departamento donde yo trabajaba en la Unión Europea era un departamento que se encargaba de preparar propaganda política, para inflar aquella burbuja. Nosotros lo que vendíamos, y yo entre ellos, yo era el jefe adjunto de aquel departamento, era producir literatura que de alguna manera era propaganda, era pura propaganda. Era decir, esto es bueno, esto va a suceder, esto va a cambiar nuestras vidas, todo va a ser mejor a partir de ahora. Bien. Y en aquellos momentos estábamos preparando lo que se llamaba la Directiva de Protección de Datos, la famosa Directiva de Protección de Datos Personales, que pues, eso nos diferencia mucho de Estados Unidos. Europa es mucho más proteccionista en cuanto a los datos personales que los americanos, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces recibimos, porque fuimos pioneros, fuimos el primer bloque en desarrollar una directiva de protección de datos a nivel de la informática, las telecomunicaciones y todo esto, ¿no? Y recibimos una visita de una delegación china, de alto nivel. Y lo prueba que hablaban inglés, es muy difícil que los chinos hablen inglés, ¿no? Y aquellos eran chinos que hablaban inglés, es decir, que están ya muy viajados y tal. Y yo recuerdo que llegaron a mí, tal, yo les hice una presentación y ellos escucharon todo, tomaron nota de todo, como hacen siempre, y al final yo recuerdo que le pregunté, rompiendo el protocolo al jefe de la delegación china, y dije, ¿qué les parece esto? ¿Qué les parece? ¿Qué piensan ustedes de esto? Y ellos me dijeron, fueron muy sinceros, ¿no? Me dijeron, esto está muy bien para Europa. Dice, pero nosotros nunca haremos esto. Así me lo dijo, nosotros nunca haremos esto. Es decir, todos estos principios de protección de los datos individuales, de proteccionismo, de garantismo, que están muy ligados a la civilización occidental y europea sobre todo, los chinos los comprendían porque habían viajado, pero no los compartían. Ellos me vinieron a decir, esto no funcionaría en China, ni locos, ¿no? Entonces, claro, muchas veces somos muy arrogantes y decimos, es un sistema tiránico, dictatorial, hacen ejecuciones masivas, venden órganos, incluso ejecutan a gente para vender órganos, hacen cosas horribles, es cierto, ¿no? Pero bueno, nosotros también. Nosotros colonizamos países a los que llevamos a la ruina y generamos olas emigratorias brutales que luego repelemos, ¿no? Por ejemplo, lo que pasa es que la propaganda nos favorece más a nosotros que a ellos, ¿no? Pero mirado objetivamente, efectivamente, nos encontramos frente a dos polos, ¿no? Frente a dos polos, dos maneras de comprender el mundo, porque ellos se dicen, ¿por qué no dejamos la política a los profesionales de la política? Ellos que se encarguen. Que sí, que a lo mejor cometen desmanes, tropelías, etc. Bueno, bien, pero mientras el país funcione, ¿a mí qué más me da? Y parece que les funciona, no tenéis más que ver todo lo que está sucediendo, ¿no? Es decir, que vamos a tener que vernos con los chinos no como terreno a conquistar, sino como los conquistadores. Ellos son los modernos conquistadores, que van a venir, que de hecho ya los tenemos aquí. Entonces, ellos son los conquistadores y nosotros somos los conquistados, muy probablemente. O sea que... Yo tengo la expectativa de que no se plantee en esos términos, en ese diseño, ¿no? de conquistador. Tengo esa expectativa, porque también es cierto que creo que a lo mejor podemos enseñarles algo a esa civilización acerca del derecho individual y de la dignidad del individuo. Quiero decir, no han sido todas patologías las que hemos desarrollado en Occidente respecto a la conciencia individual, a la organización de un aparato psíquico individual. Conversaba con amigos también, y a veces también lo comento en charlas que se difunden, el tema de que la psicología, yo no sé si hay una psicología china, si hay psicólogos chinos, si hay una meditación profunda acerca de la naturaleza de la conciencia individual, que creo que es muy válida y muy cierta, no es un invento lo que ha desarrollado Occidente al respecto, y yo creo que quizás sea una carencia de esa otra civilización, para la cual nosotros seamos los uranianos también, tengamos algo novedoso para ofrecerles y un desafío creativo también para ellos, ¿no?
quizás sea, bueno, una expectativa un poco optimista de mi parte, pero... Digamos, esto volviendo a lo que comentaba de tratar de generar una unión entre Oriente y Occidente, o entre el hemisferio derecho e izquierdo, que creo que vamos hacia eso, no es dato menor que mismo acá en la ciudad de Buenos Aires, cada vez hay más chinos, coreanos, o sea, Sí, las comunidades han crecido un montón, por algo está pasando. O claro. sea, porque antes no, todos los supermercados son chinos acá. Antes de las lavanderías y las tintorerías pasaron a tener supermercados. No sé ahí en España cómo es, José, pero acá hay una invasión de, digamos, de gente del Oriente que ha venido acá. No sé por qué. Bueno, aquí en España ha entrado en el lenguaje. De hecho, se dice ir al chino. Ir al chino no es ir al restaurante chino. Eso era hace 20 años. Hoy en día ir al chino es ir al bazar donde puedes comprar de todo. Aquí Puedes igual, comprar desde una moto aquí, eléctrica hasta una caja de cerillas, ¿no? sí, 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 Desde igual, todo. igual, igual Pero aquí. Alejandro, efectivamente, yo tiendo a ser, como buen plutoniano, tiendo a ser muy estajanovista, ¿no? De verlo todo negro, todo blanco. Y es cierto lo que dices, que tampoco tenemos que fustigarnos, ¿no? Como los penitentes en Semana Santa, porque tenemos mucho que vender, Occidente, efectivamente. Yo he vivido en países comunistas, yo he vivido, estoy casado con una persona que viene de un país que fue comunista. Te puedo asegurar que efectivamente yo tuve que vivir más de 15 minutos allí, pero se me hizo muy duro. Y que de hecho hay algo que es común a Rusia y a China, y es un blackout informativo sobre Occidente. Total, ellos tienen sus redes y bloquean todo lo que cuestione su sistema. Claro, eso es un síntoma de inmensa debilidad. Si tú bloqueas el que tres locos chiflaos, dos argentinos y un español se juntan a hablar de lo divino y de lo humano sin que nadie les vigile, que luego lo publiquen y lo puedan ver miles, o cientos de miles o nadie, pues eso a ellos les cuesta mucho, Claro. efectivamente, ¿no? Les cuesta Y mucho. es un activo de nuestro lado, ¿no? Sí, sí, claro. Y aparte es muy difícil, creo que en esta revolución tecnológica e informática, cada vez yo sospecho que cada vez va a ser más difícil controlar la información, ¿no? Este tema de la diseminación de los celulares y que cada uno pueda sacar una fotito y subirla a la red y que esa... Está bien, a lo mejor logran bloquearla en cierta región del mundo, pero el resto del mundo se enterará, generará eso un sentimiento, ¿no es cierto? Yo le ofrecería a los chinos encarnar ese gran invento que han hecho, que es el símbolo del yin yang, ¿no? Vincularnos honrando el símbolo chino del yin yang, en donde en el corazón de un polo está el otro polo, ¿no? En el corazón de la luz está la oscuridad, en el corazón de la oscuridad está la luz, en el corazón de lo que rechazo está algo que me atrae. Ese poderoso símbolo que es el yin yang, yo lo ofrecería para que prevalezca en esta nueva vincularidad, ¿no? O sea, lo propones como la nueva bandera de Naciones Unidas. Bueno, Sí, no, nada mal. Genial. estaría mal, no estaría mal. Que es mucho más que ponerse de acuerdo, porque las dos manos entrelazadas, el acuerdo, también es un gesto de cierta madurez, pero no deja de ser dos partes que acceden a un acuerdo. El yin yang es mucho más que un acuerdo. Claro, es una integración. Ahora, como dato místico, vos sabés que hablabas del Apocalipsis y hay unos textos que yo he leído en la antigüedad que decían, digamos, la raza amarilla traía las pestes. Es cierto, Muy es loco. cierto, la peste bubónica viene de Asia, la viruela negra que los españoles llevan a América viene de Asia, el COVID, hasta prueba lo contrario, viene de Asia. Entonces sí, pero eso es también, yo pienso que es un fenómeno que probablemente tiene que ver con la dirección de los vientos, con el tipo de flujo poblacional, porque si os dais cuenta, la primera gran incidencia de COVID en Europa tiene lugar en la región de Torino, de Turín. ¿Por qué? Porque toda la Lombardía, que es una región increíblemente avanzada e industrializada,
¿Dónde producen desde hace miles de años? En China. Ya las fábricas las sacaron de allí hace ya 30 o 40 años. Y tú tienes miles de ejecutivos italianos, lombardos, que van a China cada semana y que vuelven, lógicamente, y vuelven contaminados. Por eso, de algún modo, ¿no? Pero de ahí a pensar que la maldición viene de China, bueno, no lo sé. No sé, eso ya me parece. Yo lo noté en un par de vídeos, que efectivamente todas las pestes, gran cantidad de pestes y de enfermedades pandémicas vienen del Oriente, ¿no? Muchachos, ustedes, bueno, hablaban, ¿no? Un poquito del tema del sistema, por ejemplo, izquierda, derecha, democracia, autoritarismo, bla, bla, bla. Y yo vengo diciendo que, a ver, a mi criterio, y que tiene que ver para mí con la era de Acuario, es que la democracia en un punto ya es antigua. O sea, yo creo que nos estamos encaminando hacia un nuevo sistema que por ahí todavía lo desconocemos. A ver si ustedes pueden ampliar un poco esto, a ver qué les parece, porque autoritarismo hay de los dos lados. Entonces, a mí ya me tienen harto, los de izquierda, los de derecha y bla, bla, bla. No sé qué opinan. Yo creo que sí, que esa división izquierda y derecha ha quedado en el siglo XX. Es muy poco útil para dar significado a lo que está ocurriendo hoy, ¿no? Y respecto a sistemas, bueno, no sé, yo creo que yo todavía adhiero. La democracia no es una sola, hay muchas democracias ensayadas, pero creo que la democracia como antídoto al autoritarismo del caudillo, del líder mesiánico, es todavía muy eficiente. La democracia como un sistema que obliga a ponernos de acuerdo con quien detestamos da más beneficios que perjuicios, también aporta perjuicios, pero da más beneficios que perjuicios. Igual creo, sí, coincido que estamos en vísperas de un sistema que todavía no tiene nombre. Yo, antes de escuchar lo que tenga para decir José, yo quiero plantear, no quiero olvidarme, me parece crucial, no me permitiría el fallido, de meditar acerca de, además del cambio climático, como algo protagónico de estos tiempos y de la nueva civilización, hay algo en el vínculo varón-mujer que refleja una ecuación distinta de masculino-femenino en el proceso interno del ser humano, que tiene una potencialidad inimaginada y que expone la terrible distorsión de construir una cultura de un modo incluso inconsciente, en un imaginario exclusivamente masculino, ¿no? El tema de género, el tema de una sociedad donde ya no haya una diferencia ontológica entre mujeres y varones en cuanto a organizar la sociedad, la economía, el mundo de los negocios, de la ciencia, es una terrible novedad que todavía no hemos asimilado, ¿no? Lo hemos asimilado quizás hay, como siempre ocurre cuando aparece algo muy nuevo, lo primero que aparece son los que gritan alto, ¿no? Pero más allá de los que gritan alto, que parecen prevalecer siempre el fallido de las asambleas. En las asambleas prevalece la opinión del que gritó más alto, no generalmente el más inteligente. Pero una vez que toda esa bulla y ese griterío se aquiete, realmente hay algo ahí muy potente, ¿no? Una civilización organizada sin diferencias entre varones y mujeres. Sí, efectivamente, es algo que estamos empezando a ver las señales de esta nueva manera de ver ¿cómo se llama?, el tejido profundo de la sociedad. Ahora mismo, ¿no? Lo vemos en España, donde hay un movimiento bastante fuerte a favor yo diría, de ir asegurando esa cohabitación, ¿no? Y se ve sobre todo por las resistencias que genera. Sobre todo por las resistencias que genera, ¿no? Y de dónde vienen esas resistencias. Curiosamente, vienen muchas veces
más jóvenes y demás, ¿no? No de la gente de nuestra edad y tal, no, que a veces viene de los más jóvenes, ¿no? Pero lo que os quería decir es algo, es un tema que salió al principio, que lo hemos dejado un poco flotando, que es el tema de la consciencia, la evolución de la consciencia, ¿no? Porque yo pienso que más que este debate entre sí, democracia no, qué tipo de democracia, la tiranía china, soviética, rusa, etcétera, etcétera, yo pienso que este tipo de debates van a quedar obsoletos enseguida, por una razón muy sencilla, y es que estamos hablando del viejo lenguaje. Es el viejo lenguaje. El lenguaje nuevo es el lenguaje, como lo expresaría Caruti, de la inteligencia vincular, y que es mucho más que una expresión afortunada. Es una expresión afortunada de Caruti, pero es mucho más que eso, ¿no? Porque la inteligencia vincular, lo vincular está profundamente asociado a la emergencia de la consciencia. Somos conscientes en base a cómo nos vinculamos. La consciencia es puro vínculo. Y yo diría, llevado al extremo, es el vínculo consigo mismo, de uno con uno. La consciencia es el larguísimo viaje que va del uno a lo fragmentario para volver al uno de nuevo. Y ese es el viaje de la vida, finalmente. Entonces, por eso, yo además como físico, como antiguo científico, tengo una mentalidad como muy abierta con respecto a la consciencia, porque bueno, ¿por qué no puede el Sol tener una consciencia de algún modo? Porque de hecho no sabemos nada del Sol. ¿Cómo nos atrevemos a decir, no, el Sol es una bola ardiendo y ya está, ¿no? O tal, o el sistema solar, o la galaxia, o lo que sea, no tenemos ni Estoy idea. convencido que tiene conciencia. Sí, muy probablemente, ¿no? Pero hay algo que os voy a contar que es muy iluminador, ¿no? Que viene de la mecánica cuántica. Habréis oído, si habéis alguna vez os ha entrado curiosidad, habéis visto que los físicos cuánticos tienen denominan una cierta cualidad a las partículas, que es lo que llaman el spin que es la rotación, ¿no? Que la tiene el electrón, la tienen ciertos quarks y tal, ¿no? Y realmente el spin no significa que el electrón gire en torno a sí mismo, no puede girar, los electrones no giran, porque para comenzar no son, ¿no? Son una función de onda, son una función probabilística, ¿no? Pero el spin, tal y como lo entienden los físicos cuánticos, es la manera que tiene de entrelazarse el electrón con el espacio que le rodea. Y he aquí un concepto bien complicado. Y en esa manera hay una serie como de giros. Los argentinos lo podéis entender bien porque es un tango. Es una especie de... El electrón está bailando un tango solo con el espacio. Su pareja es el espacio. ¿No? Es decir, ya vemos como la física cuántica ya vincula profundamente las partículas pequeñitas, ya tienen un atisbo de conciencia, ya son conciencia de algún modo, están vinculadas con el espacio alrededor de ellas, ¿no? Entonces, si un electrón, si un quark ya tiene esta conciencia de cómo es el espacio alrededor de ella, cuánto más lo tendremos nosotros, ¿no? Y cuánto más no seremos de algún modo procesos evolutivos de esa conciencia. Y esa conciencia es vincular. Y lo decías tú, Alejandro, al principio, tuvimos el siglo pasado 2 guerras mundiales, además se llamaban guerras mundiales. Lo primero que nos une, ¿no?, es nos matamos todos con todos, pero ya vemos esa vincularidad, una vincularidad sangrienta, horrible, ¿no? Pero ahí está, ¿no? Y hoy en día, pues todo lo que sucede ya es global. El cambio climático es global, las pandemias son globales, la inteligencia artificial es global, sus consecuencias son globales, ¿no? Es decir, quieras que no, esta inteligencia vincular, yo pienso que es lo que se va a desarrollar más que si la izquierda, la derecha, la democracia, la tiranía, y va a estar en esto, en ver cómo nos vinculamos con el otro polo, por ejemplo, cómo nos vinculamos con los chinos.
Y esto es profundamente astrológico, ¿no? O sea, si hay, Claro. hay algo que muestra la meditación de un mandala o toda una organización como la de la astrología a partir de una reflexión mandálica, es que en el mandala no hay un yo y un otro, hay una conciencia de que soy vínculo. Esto todavía es un salto de paradigma que yo no sé si estamos en condiciones de dar, pero está servido en bandeja. No se trata de que hay un yo que tiene vínculos, sino que hay un ser que se descubre en vínculos, ¿no? Ser vincular, un sí mismo vincular, también citando a Eugenio Caruti. Ya no el sí mismo junguiano, que era como un meterse más hacia adentro en búsqueda. No es algo que se encuentre hacia adentro, es algo que se encuentra hacia afuera, ¿no? Descubrir quién soy en lo que dicen mis vínculos, con personas y con hechos. Los hechos de mi vida, los vínculos de mi vida son la revelación de lo que soy. No es un anexo, no es algo que poseo. Los vínculos no son algo que poseo. Ese sería el antídoto de la guerra, digamos, ¿no? El absurdo de creer que puedo rechazar aquello que detesto. En círculos, siempre bromeo esto en las clases, en círculos, cuanto más rápido me alejo de lo que detesto, más rápido voy a su encuentro, ¿no es cierto? No hay modo en círculo de evitar lo que detesto. Y esto sí, creo que es un... yo no sé, sinceramente, si estamos en condiciones de organizarnos como humanos en esta percepción, o si todavía es muy marginal, o es algo que se nos escapa rápidamente, o es algo que nos da tanto miedo que va a prevalecer la resistencia y el rechazo, va a prevalecer lo regresivo a lo auténticamente creativo, ¿no? Como cuando uno está en un proceso de búsqueda de uno mismo, terapéutico, espiritual, a punto de un insight revelador. Eso puede provocar tanto miedo que genere una reacción regresiva antes que confiar en la oportunidad creativa, que siempre es un vacío, ¿no? Siempre para aprovechar de lo creativo tengo que aceptar vaciar de lo que creo saber. Y Eso bueno, genera angustia. Y eso genera angustia. la creatividad genera angustia, el desafío creativo genera angustia. Genera aceptar que no soy el que creo ser, ¿no? Y eso a veces, cuando prevalece el miedo, se genera reacciones regresivas que, aunque generen más catástrofe, a veces es lo que prevalece, ¿no? Pero sí, me parece muy, muy apropiada esa relación, y los astrólogos tenemos, o quienes investigamos astrología, tenemos mucho para colaborar en estimular esta percepción. La astrología fundamentalmente nos dice que somos vínculo con el destino, con los otros, con los hechos, pero en verdad el destino es revelador de lo que soy. Sabemos que hemos distorsionado la astrología que la astrología nos sirva para torcer el destino para que coincida con lo que yo quiero. Sabemos que esa astrología ha entrado en crisis. Es muy poco resonante esa astrología. La astrología que ha resonado en los últimos 40, 50 años es la que intenta estimular esta percepción, ¿no? De que en verdad soy en lo que revela mi destino. Mi destino es revelador de lo que soy. Sí, efectivamente es un salto cuántico, por volver a la física cuántica. Y es interesante, ¿no? Porque la física cuántica no hay transiciones. No hay transiciones. Claro. Uno está en un estado o uno está en otro estado.
estados cuantificados, por eso se llama física cuántica, está cuantificado, ¿no? Y es algo que nos está pasando ahora que habéis mencionado este estado terrible de terror, de angustia, que precede a la regresión, ¿no? Yo creo que estamos viviendo a nivel colectivo, efectivamente, este estado, ¿no? Y todos estos fenómenos que hemos vivido de la América de Trump, Hungría volviendo al neonazismo, todo este tipo de cosas, es el miedo atroz frente a lo nuevo, a lo otro, que ya está aquí frente a mí y que de alguna manera me está emplazando a aceptarlo, a dialogar con ello, ¿no? En cuanto a la astrología, yo creo que estamos cambiando también, estamos yendo hacia un salto cuántico. Yo lo veo por toda la gente que me escribe, que efectivamente cada vez hay menos la inquietud, yo diría, de usar la astrología, lo que yo llamo la astrología diazepam, la astrología ansiolítica, ¿no? Y de utilizar la astrología como ese lenguaje extremadamente complejo, abierto, infinito, que nos permite ver efectivamente que somos lo que nos pasa. Las cosas que nos pasan es lo que somos, y ese vínculo con lo que nos pasa con los otros, a través de lo que nos pasa con los otros, etcétera, etcétera. Ahí está lo que somos, ahí está lo que somos, y la lectura que uno puede hacer de eso que me pasa a nivel astrológico es lo que nos enriquece, ¿no? De algún modo. Y con lo que comentaba José, me parece que el próximo ingreso de Plutón en Acuario permite aportar un significado interesante a esta situación, sobre todo si lo remitimos a la anterior oportunidad que tuvo la humanidad de disfrutar de ese tránsito. Vísperas de la Revolución Francesa, plena Revolución Industrial, surgimiento de los Estados Unidos de Norteamérica. Allí hubo un salto cuántico realmente. No estoy calificando, no sé si para bien o mal, ya me abstengo de calificaciones morales, pero quiero decir, hubo un atrevimiento, un salto creativo, que una vez que se da es irreversible. Creer que se puede restaurar el viejo orden es solamente más tragedia. Que tiene mucho paralelismo con lo que está ocurriendo, ¿no? Y si Plutón, entre otras cosas, es, bueno, cómo los humanos organizamos y expresamos y modulamos la pulsión vital, tan creativa como destructiva, tan curativa como venenosa, Plutón como símbolo había una poesía de un poeta argentino, Evaristo Carriego, que decía: en el fondo temible de tu alma anda suelto un espanto de fiera. Bueno, eso es la mejor definición que encontré de Plutón, me parece que es la de Carriego, ese espanto de fiera que anida en el fondo del alma, que al mismo tiempo es la fuente de la vitalidad, la fuente de todo lo que podemos disfrutar. Está frente a una oportunidad de ese salto acuariano, ¿no? Como lo fue la década del 1770 y pico, 1780, para la humanidad, de que venga... Fue la independencia de Estados Unidos y luego de todos los países americanos, ¿no? Y es muy interesante, ¿no? Porque de algún modo ese Plutón en Capricornio, Plutón mata al padre, a Capricornio, ¿no? El padre que eran las potencias coloniales, las va matando una a una. Y es interesante porque luego les deja y dice, bueno, ya habéis matado al padre. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos con el padre? Y es muy interesante ver, de hecho voy a preparar dentro de poco un vídeo sobre el retorno de Plutón de Estados Unidos y voy a hablar voy a ser muy eurocéntrico, lo siento muchachos, pero os dejo América a vosotros. Voy a hablar de los retornos de Plutón con el Reino Unido, que ha tenido ya muchos retornos, es un ejemplo fantástico, porque ha tenido muchos retornos de Plutón. De Francia, que ha tenido algo, España, que ha tenido muy poquito, pero que ya nos da una idea, ¿no? Y un poco para aprender
y esto lo voy a dejar a los astrólogos americanos, no me voy a meter para nada en hacer retorno de Argentina o de Colombia y tal y cual, pero va a ser muy interesante porque ahí realmente es donde Argentina, Colombia, todos estos países que se independizan poco después de Estados Unidos, ya han matado al padre, pero ahora van a tener que matar de nuevo a lo que hicieron en aquel momento. Sí, así como Francia promovió la Revolución Francesa y pocos años después generó a Napoleón, al más leonino de todos los leoninos, ¿no? Habiendo matado al rey, generaron un emperador. En América matamos al padre colonizador y generamos caudillos patriarcales, ¿no? Casi feudales, que imponen que en su voluntad personal sintetizan los bienes de la comunidad, de la patria, y al cual solo cabe rendirle culto. Así que siempre los relatos mitológicos son relatos de espanto, ¿no? No tanto de resolución de crisis psicológicas, sino de la pesadilla de las crisis psicológicas resueltas de un modo reactivo. Y matar al padre hay que estar muy atento porque es probable que la angustia del vacío de padre haga que genere, sin darme cuenta, creyendo que me he liberado, generando nuevos padres. Efectivamente, efectivamente. No, pero tenéis la ventaja de que vamos a vivir primero el retorno de Plutón en Estados Unidos. Y es, de algún modo, pues un ejemplo muy, muy interesante. Y de hecho, ahora que estoy investigando, he leído por ahí de que en la oposición, en torno a los años 30, hubo un intento de golpe de Estado en Estados Unidos, que fue muy lejos y que lo paró el jefe de Estado Mayor del Ejército. En Estados Unidos también es diferente del resto del mundo. En el resto del mundo el ejército da golpes de Estado, en Estados Unidos los para, ¿no? Claro. Pero allí paró el jefe de Estado Mayor, que es un hombre gris, que nunca recibió ningún tipo de reconocimiento, paró un intento de golpe de Estado muy, muy serio, que estaba muy avanzado, ¿no? Entonces... ¿No fue la ley seca también? ¿Perdón? ¿No fue la ley seca también? Sí, fue en torno a los años 30, sí, también fue una cuadratura Saturno-Urano, obviamente, como en todos los pinchazos de burbujas, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, sí, pero fue también la oposición de Plutón a el Plutón natal de Estados Unidos, Plutón transitando sobre su Mercurio natal en casa 8, además, que fue la oligarquía. Una regeneración, ¿no? Porque el éxito del capitalismo estuvo en duda en esa década, imaginemos la década del 30, había otros grandes sistemas que se ofrecían como la vanguardia de la nueva organización de la sociedad, el fascismo y el comunismo, y sin embargo muchos habían firmado el certificado de función del capitalismo y supo regenerarse, ¿no? Totalmente. Sí, porque aquel golpe de Estado estaba sostenido en gran medida por los movimientos fascistas americanos y nazis, que eran muy fuertes, que luego se ha callado todo eso, se ha enterrado todo eso, pero eran fortísimos. Hablaste de Inglaterra, es muy interesante el movimiento fascista en Inglaterra previo a la guerra, que incluye al rey que abdicó incluso. Efectivamente. Sí, sí. Y Inglaterra tiene mucho que ver también con la esclavitud, tiene mucho que ver con los tránsitos, lógicamente, ¿no? Porque es la cosa más plutoniana del mundo, también la esclavitud, ¿no? Efectivamente, es el poder omnímodo sobre otros seres humanos. Me parece muy interesante que meditemos, quienes investigamos en astrología, acerca del ciclo de Neptuno, que se va a iniciar en el 25, el ciclo zodiacal, y sobre todo de hacer una profunda meditación del ciclo zodiacal que se agota y que comenzó a mediados del siglo XIX. Yo, usando una metáfora, hablo de bueno, cuál es la religión o cuáles son las grandes religiones que dieron coherencia a esa sensibilidad al misterio que existe en la conciencia humana y que se traduce en diseños religiosos, y cuál sería la nueva religión,
Es un poco provocador acá lo que yo comento, pero bueno, lo presento con esa Pero metáfora. Una cosmovisión integradora capaz de dar coherencia a la respuesta al misterio humano, que estaría en gestación con el agotamiento de aquellas tres grandes religiones. Yo creo que hubo tres grandes religiones que surgieron a mediados del siglo XIX, que es esta idea de progreso ligado al capitalismo y a la organización republicana democrática, y el positivismo científico, la ciencia como religión, el progreso humano a través de lo económico como religión, como creencia subyacente, el comunismo, que también se generó hacia mediados del siglo XIX, el comienzo del ciclo neptuniano es sincrónico a Marx publicando su obra, también una visión redentora, ¿no es cierto? Capaz, con sus mártires, con sus profetas, ¿no es cierto? Y luego la tercera religión en Occidente fue la psicología, ¿no? La segunda mitad del siglo XIX es toda esa enorme investigación acerca de la psique humana, por lo menos en Europa, que generó, quien llevó la posta fue Freud, pero sabemos que se extendió mucho más allá de sus investigaciones, que realmente es una proeza respecto a la indagación del misterio de la psique, genera conceptos y percepciones como la del inconsciente. El inconsciente era una percepción que no existía antes del surgimiento de esta religión, digamos. Y el descubrimiento de Neptuno, ¿no? Claro. Bueno, el descubrimiento de Neptuno es casi sincrónico con el ciclo zodiacal que se inicia con 10 años de diferencia, ¿no? Todo eso se ha agotado, ha dado todo lo que tenía para dar, como fruto y como pesadilla también. Desde que Neptuno está en Piscis, están agotándose creo yo, esas tres grandes religiones entraron en un agotamiento, que deja el terreno ya preparado para, bueno, cuál va a ser la nueva visión integradora, que dé coherencia y que resuene y estimule las vidas individuales, ¿no? Sí, sobre todo que esa entrada en Aries es una entrada absolutamente, yo diría, única, fantástica. Para un astrólogo es algo que ya diría que nos pone en un estado de excitación incontrolable, ¿no? Con Saturno entra. Entra con Saturno, efectivamente, entra con Saturno. No, ese es el problema. Claro, y entra ya en sextil con Plutón, entra en sextil con Urano, va a hacer un pequeño gran trígono que va a durar muchos años con Urano y con Plutón. Entra en una dinámica increíble, yo pienso que quizás la dinámica más interesante de todo el siglo que vivimos, la de esos años. Efectivamente, que no se puede disociar de toda esa dinámica, porque esa nueva, yo diría, mística del mundo va a estar impregnada de lo plutoniano, de lo uraniano, que van a estar comunicando de una forma muy fluida, muy aérea también, ¿no? Yo creo que podemos desarrollar eso ad infinitum prácticamente, ¿no? Bueno, yo les agradezco un montón, Ale Lodi, José Millán, porque bueno, de alguna manera esto es brindar un pequeño haz de luz u oscuridad, depende cómo lo veamos, para bueno, estos nuevos comienzos de la era de Acuario, ¿no? Te agradezco mucho la invitación y quiero decir, corroboro como cada vez que tuve oportunidad de compartir una charla con José, que lo disfruto mucho y que espero que él no se entere, pero salgo enriquecido. Me beneficia charlar con José. Bueno, es recíproco, ¿no? Porque como dice el refrán, Dios los cría y ellos se juntan, ¿no? Dios los cría y ellos se juntan. Y aquello de que uno no es nunca profeta en su tierra, porque a mí cuando me dicen, bueno, ¿y qué
¿con qué astrólogos te sientes afín? Encuentro muy pocos españoles. La verdad es que me tengo que ir para Argentina o para Uruguay o para Chile y tal, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, ¿no? Hay un hermanamiento curioso, ¿no? Digamos, transatlántico, que espero que siga siendo fértil, ¿no? Porque yo justamente ayer, mientras preparaba esto, leía por segunda vez tu libro, Astrología, Conciencia y Destino, creo que es. Pero lo tengo ahí junto con los 40 o 50 libros que tengo encima de la mesilla, la cama, las mesas y tal, y nunca los leo secuencialmente, me aburre, leo un pedazo de uno, otro pedazo de otro, y tal y cual, ¿no? Y leía efectivamente la descripción que haces de Nash, del famoso matemático que yo he estudiado, ¿no? Porque me interesó mucho en una época la teoría de juegos, de negociaciones. Además yo he sido negociador, con lo cual estuve mirando todo aquello hace mucho tiempo, ¿no? Y es un tipo interesantísimo, ¿no? Y efectivamente el ver cómo vive esa casa 12, pero eso me hizo reflexionar el cómo toda la humanidad está viviendo una fantasía. De algún modo estamos viviendo la fantasía de que nada va a cambiar, de que alguien nos va a salvar, una fantasía, sí, de Neptuno en Piscis, de alguien vendrá y nos salvará. Y tal, y creo que nos vamos a llevar un chasco muy fuerte, porque esta vez no va a venir nadie a salvarlos, creo yo, ¿eh? En fin, sí, nos tenemos que salvar nosotros a nosotros mismos. Yo creo que Neptuno en Aries nos habla de eso también, de sálvate a ti mismo de algún modo, ¿no? Bueno. El tema que iban a decir los piscianos ahí, ¿no? Bueno. Gracias, Joch. Abrazo enorme, los quiero. Gracias. Vean, a los dos. por favor, las películas de Ale Lodi, porque hasta su segundo retorno de Saturno era un gran actor. Lo sigue siendo, pero dentro de su intimidad. Les mando un abrazo. Un abrazo. Venga. Chao. Chao, chao. Chao, chao.